¿Cuál es el precio de la ilusión de que Dios siempre está del lado de quien reza más fuerte? Al final del otoño del año 1004 a.C., la llanura de Jezreel se ensombreció por las tiendas de campaña. No eran israelitas. 5 ciudades de la Pentápolis filistea, Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, habían reunido un ejército y lo habían desplazado hacia el norte. Los príncipes filisteos se concentraron en Afec. Desde allí, desplegaron sus tropas hacia Sunem, una pequeña aldea en el borde septentrional de la llanura. Allí acamparon, a la vista de todos, sin prisas, como si fueran los dueños de la tierra. Esto no era una incursión, era una demostración de fuerza. Al otro lado del valle, en las laderas del monte Gilboa, aguardaban los israelitas. Su campamento dominaba la llanura. La milicia israelita contemplaba al enemigo en toda la extensión de sus formaciones. Destellos de hierro bajo el sol, filas ordenadas. Una disciplina que los israelitas no alcanzaban ni a imaginar. El reino gobernado por Saúl existía desde hacía menos de 40 años. Había surgido como respuesta a una amenaza militar. Fueron precisamente los filisteos quienes obligaron a las tribus israelitas dispersas a unirse por primera vez bajo el mando de un solo hombre. Saúl derrotó a los amonitas, luchó contra los moabitas, los edomitas y los reyes de Sobá. Su hijo Jonatán, con un puñado de guerreros, atacó una guarnición filistea y puso al enemigo en fuga. Hubo victorias. Hubo años en los que pareció que el joven rey no resistiría. Pero para el año 1004 a.C., la unidad que sostenía el poder de Saúl se resquebrajaba de forma irreparable. Un año antes, David, caudillo, héroe y yerno del rey, había huido hacia el bando filisteo. Su relación con Saúl se había transformado hacía tiempo en una enemistad abierta. Saúl había intentado matarlo en 3 ocasiones. David se refugió en el desierto con una tropa de 600 hombres. Luego cruzó la frontera y se puso al servicio de Aquis, rey de Gat, una de las 5 ciudades de la Pentápolis. Fue una ruptura política, pública y humillante. Saúl perdió a su mejor comandante y lo perdió a manos del enemigo. Dentro del campamento israelita, esto se recordaba. Se callaba, pero se recordaba. Mientras en Sunem se levantaban las tiendas y se afilaban las espadas, en el campamento de Saúl no había unanimidad. Los jefes tribales miraban al rey. El rey miraba al valle. La magnitud de lo que se gestaba abajo era evidente para todos. El primer libro de Samuel registra la reacción de Saúl en una sola frase. Vio el campamento filisteo y se aterrorizó. El texto hebreo antiguo utiliza una palabra que los traductores interpretan como horror o pavor, pero detrás de ella subyace algo más preciso. Es la reacción de un hombre que ha evaluado la correlación de fuerzas y no encuentra forma de cambiarla. Ahora, sobre el enemigo. Los filisteos aparecieron en la costa oriental del Mediterráneo, unos 200 años antes de los acontecimientos descritos. Según la versión más aceptada entre los historiadores, llegaron del Egeo, como parte de la oleada de los pueblos del mar, que derrocó a la civilización micénica y se estrelló contra las costas del Levante. Egipto detuvo su avance con dificultad. Se asentaron en la franja costera, construyeron 5 ciudades, crearon una estructura de gobierno. Cada ciudad estaba regida por un serén, término que, según algunos lingüistas, es afín a la palabra griega tirano. Los 5 serenes se reunían y tomaban decisiones militares de forma colegiada. No era una anarquía tribal. Era una aristocracia urbana con una jerarquía vertical clara en la toma de decisiones. Y tenían hierro, no en sentido figurado. Literalmente, los filisteos poseían la tecnología de la fundición de hierro, una rareza en esa región durante el siglo XI a.C. El primer libro de Samuel lo dice directamente. No había herreros en Israel. Los israelitas no conocían la herrería, y cada vez que necesitaban afilar un arado o un hacha, debían acudir a los filisteos. Pagaban por ello. Dependían de ellos. Esto no es una metáfora del atraso. Es un hecho económico y militar concreto, registrado en el texto. La milicia israelita luchaba con armas de bronce y lanzas de madera. Muchos de sus guerreros ni siquiera contaban con puntas metálicas. En el momento en que los 2 ejércitos se situaron a ambos lados del valle,
La brecha tecnológica entre ellos era, para los estándares de la época, equivalente a la que existe entre mosquetes y arcos. La inteligencia de Saúl funcionaba. Se estimaba el número del enemigo, se identificaba a los serenes, se registraban las posiciones. El rey comprendía que no se enfrentaba a una incursión más que pudiera ser repelida con una contraofensiva audaz. Se enfrentaba a un ejército que había venido a resolver el asunto de forma definitiva. En algún lugar del campamento israelita, los ancianos se reunían y se dispersaban. Hablaban en voz baja. Jonatán, el hijo mayor de Saúl y guerrero experimentado, estaba junto a su padre. Abinadab y Malquisúa, sus otros 2 hijos, también. La guardia permanecía en sus puestos, pero no había estrategia, solo espera, y un miedo que con cada hora que pasaba se tornaba más denso que el silencio. Saúl miraba hacia abajo. El valle entre los 2 campamentos estaba vacío, plano, abierto, perfectamente visible desde ambas laderas. Precisamente allí, en esa llanura, la superioridad de la infantería de hierro y los carros de guerra alcanzaría su máxima eficacia. Salir allí era un suicidio. Permanecer en la montaña era una muerte lenta por asfixia. El ejército israelita no podía avanzar ni retroceder sin perder el sentido de toda la campaña. El valle entre los ejércitos no era solo geografía. Era una trampa que Saúl aún no podía nombrar. Los príncipes filisteos en Sunem lo entendían. No tenían prisa. ¿Para qué apresurarse cuando el enemigo se está acorralando a sí mismo? El valle entre los ejércitos era una trampa. Saúl lo sentía. Precisamente por eso, esa misma noche, se dirigió a donde no había trampas, a donde siempre se hallaban respuestas, a donde antes siempre le respondían. Se dirigió a Dios. El primer libro de Samuel enumera los métodos que Saúl utilizó sucesivamente. Sueños, nada. Urim y Tumim, silencio. Profetas, vacío. 3 canales de revelación divina, reconocidos como legítimos por la tradición israelita. 3 intentos, 3 rechazos. Esto no es una imagen poética del abandono divino. Es un procedimiento concreto, registrado en el texto, y su resultado, ninguna respuesta. Los Urim y Tumim merecen una explicación aparte. Se trata de objetos que se guardaban en el pectoral del sumo sacerdote. Su naturaleza exacta aún no ha sido establecida por los historiadores. Se supone que eran piedras o dados que daban una respuesta de sí o no a la pregunta planteada. Se utilizaban en la toma de decisiones militares. Era una herramienta oficial de la administración estatal, no un ritual místico al margen del culto. Cuando los Urim y Tumim callan, el mecanismo mismo de legitimación del poder se detiene. Para Saúl, esto no era solo un vacío espiritual, era una crisis política. La relación entre el rey y Dios, o más bien entre el rey y quienes transmitían la voluntad divina, se había quebrado hacía tiempo. El profeta Samuel, quien ungió a Saúl como rey, había muerto poco antes de estos acontecimientos. En vida, se negó repetidamente y en público a apoyar a Saúl. 2 veces le anunció que el reino le sería arrebatado. La primera, porque Saúl ofreció el sacrificio él mismo, sin esperar a Samuel. La segunda, porque perdonó al rey amalecita Agag en contra de una orden directa. El propio Samuel ejecutó a Agag entonces. Después de aquello, según el testimonio del texto, no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. No fue una disputa personal entre 2 hombres. Fue una ruptura entre el rey y la institución de la profecía. Una ruptura pública, documentada y conocida por todo el campamento israelita. Y ahora Samuel está muerto. Los profetas callan. El cielo está cerrado. En el campamento israelita, los rumores se propagaban rápidamente. Los guerreros sabían que el rey buscaba una señal. Sabían que no recibía nada, lo que significaba el silencio de Dios ante una batalla decisiva. Cada uno lo interpretaba a su manera. Pero todos entendían lo mismo. Esto es malo. Imagínese a un simple lancero de la tribu de Zabulón. Acudió al llamado del rey, vio al ejército enemigo en el valle. Ahora oye que no hay respuesta desde lo alto. Su arma es una lanza de madera con punta de bronce. El hombre de enfrente tiene una espada de hierro. Lo único que podía equilibrar esta situación en su mente era la convicción de que Dios estaba de su lado. Ahora,
Ni siquiera tiene eso. Es precisamente en este estado, sin señal, sin profeta, sin estrategia, que Saúl toma una decisión que cualquier jurista israelita de la época habría calificado inequívocamente como un crimen. Acude a una nigromante. Aún en vida de Samuel, Saúl había emitido un decreto expulsando a todos los evocadores de muertos y adivinos de los confines de Israel. Esta era una política acorde con la ley de la Torá. El texto del Levítico prohíbe explícitamente la invocación de los espíritus de los muertos. Saúl cumplía esta ley. Y ahora, él mismo la infringe. Se disfraza. Toma a 2 sirvientes. Por la noche, cruza el territorio entre los campamentos, lo que significa que prácticamente pasa por delante o a través de las posiciones filisteas o las rodea, y llega a Endor. Es un pequeño asentamiento al norte del monte Moria, al otro lado del campamento israelita. Allí vive una mujer a la que el texto llama la pitonisa de Endor, o la poseedora de un espíritu. Los detalles de la ruta aún son debatidos por los historiadores. Endor se encontraba en la retaguardia filistea, o muy cerca de sus posiciones. La configuración exacta de los campamentos no se especifica en las fuentes. Según algunos investigadores, fue precisamente esta circunstancia la que hizo que la marcha nocturna del rey fuera especialmente arriesgada. Saúl se dirigía a un lugar donde podía ser capturado por los mismos hombres contra los que debía luchar al día siguiente. La mujer se niega al principio. Dice que Saúl ha expulsado a los de su oficio, que es una trampa. El desconocido le jura por el nombre de Dios que no le pasará nada. Ella accede. Él pronuncia un nombre, Samuel. Lo que sucede a continuación, el texto lo transmite con sorprendente concreción y total ausencia de explicaciones. La mujer ve algo. Grita. Le dice a Saúl que la ha engañado, que ahora sabe quién es él. Saúl la calma. Le pregunta qué ve. Ella describe un anciano envuelto en un manto. Saúl comprende de quién se trata y cae rostro a tierra. Las palabras que el texto pone en boca del aparecido se transmiten directamente. ¿Por qué me has inquietado? Y luego la esencia. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, e Israel será entregado en manos de los filisteos. No dice posiblemente, no dice si no te corriges, dice mañana. Saúl yace en el suelo, no tiene fuerzas, no ha comido en todo el día. La mujer a quien él condenaría a muerte según su propia ley, le insta a comer. Sacrifica un ternero, hornea pan. El rey de Israel come en el suelo de la casa de la nigromante de Endor, a pocas horas del amanecer en el que se le ha prometido la muerte. No hay ironía aquí, solo hechos. Saúl regresa al campamento antes del alba. Lo que dijo a sus comandantes, el texto no lo menciona. El ejército se forma en las laderas del Gilboa, abajo el valle de Jezreel. Allí, en Sunem, arden las luces del campamento filisteo. Muchas luces. El silencio de los cielos resultó ser más elocuente que cualquier profecía. Le dijo a Saúl todo lo que no quería oír, y lo único que hizo con ese conocimiento fue regresar a la montaña y prepararse. El amanecer ya estaba llegando. El amanecer llegaba. Pero antes de que despuntara, hubo una noche. Y en esa noche, Saúl ya había tomado una decisión que lo separó de todo lo que alguna vez fue. Volvamos atrás unas horas, a la oscuridad entre los 2 campamentos. El rey sale de la tienda, sin insignias, un simple manto. 2 sirvientes lo siguen en silencio. Ninguno de los comandantes sabe a dónde se dirige. Ningún texto registra si se dispuso una guardia adicional o si se dio alguna orden durante su ausencia. Saúl simplemente se adentra en la oscuridad, como se adentran quienes ya no tienen nada que perder en su propio campamento. La distancia desde las posiciones israelitas en el Gilboa hasta Endor es de unos 10 kilómetros en línea recta. De noche, por terreno desconocido, rodeando o atravesando territorio controlado por el enemigo. Los historiadores discuten la ruta exacta. Algunos creen que Saúl rodeó las posiciones filisteas por el este, manteniéndose en las estribaciones. Otros consideran que el campamento en Sunem no bloqueaba todos los caminos hacia el norte y el rey pasó por el medio. Otros simplemente constatan: el texto no explica cómo llegó. El hecho es que llegó. Esto en sí mismo es notable.
El comandante en jefe, en vísperas de una batalla decisiva, cruza solo el paisaje nocturno plagado de patrullas enemigas. Si lo capturan, el ejército se quedará sin rey antes de que comience la batalla. Él lo sabe, y aún así va. En Endor, llama a la puerta de una mujer cuya ocupación él mismo ha declarado ilegal. El diálogo que el primer libro de Samuel reproduce con inesperada minuciosidad comienza con cautela por ambas partes. La mujer se niega. Saúl insiste. Jura, por el nombre de ese mismo Dios cuyas leyes está violando en ese momento, que no le pasará nada. Ella accede. Pregunta a quién llamar. A Samuel. Aquí el texto hace algo inusual. No describe el ritual, no explica la mecánica. No inserta una advertencia de que fuera una visión o un sueño. La mujer ve, grita, y sus palabras indican un momento concreto de reconocimiento. Comprende que tiene delante al rey. No porque reconociera su rostro en la oscuridad, sino porque lo que ve solo es posible en presencia de un hombre de excepcional importancia. Mito o realidad, esta cuestión ha sido debatida por teólogos e historiadores durante milenios. El texto no toma partido, simplemente informa. Apareció un anciano con un manto. Y Saúl se desploma. Intentemos fijar la escena a través de lo que es observable en ella. El rey yace en el suelo, boca abajo. No hace una reverencia, no se arrodilla. Cae, como se cae por un golpe o por la repentina pérdida de apoyo. El primer libro de Samuel añade un detalle físico. No ha comido en todo el día ni en toda la noche. Las fuerzas se han agotado, y no solo las físicas. Las palabras que pronuncia el aparecido no contienen consuelo, ni consejo, ni posibilidad de cambiar nada. La primera pregunta es retórica. ¿Por qué me has inquietado? La respuesta de Saúl es honesta. Estoy en gran angustia. Los filisteos avanzan. Dios calla. Los profetas no responden. No sé qué hacer. Por eso estoy aquí. La respuesta que recibe se desglosa en el texto en varias partes. Primera, Dios se ha apartado de ti. Y esto no es una novedad, ya se dijo antes. Segunda, el reino ha sido entregado a David. Y esto tampoco es una novedad. Tercera, la noticia definitiva. Mañana tú y tus hijos moriréis. Israel será derrotado. No dice sí, no dice quizás, dice mañana. La diferencia entre este momento y cualquier profecía anterior contra Saúl es fundamental. Antes se le decía, perderás el reino. Se trataba de poder, de dinastía, de futuro político. Ahora se ha fijado el plazo, concreto, un día. Saúl vuelve a caer. Esta vez el texto aclara, de cuerpo entero. Yace en el suelo y no tiene fuerzas para levantarse. La mujer actúa, se acerca a él. Le dice que ha cumplido su petición y ha arriesgado su vida. Ahora él debe comer. Saúl se niega. Los sirvientes se unen a las súplicas. Él se levanta, se sienta en el lecho. Ella sacrifica un ternero que tenía en casa, hornea pan ácimo, lo pone delante del rey. Esto lleva tiempo, no minutos, sino horas. La noche está terminando. Saúl come en la casa de la nigromante de Endor, la mujer a la que él mismo perseguía, la que lo ha alimentado a pocas horas de la muerte que ella misma predijo. Ninguna fuente comenta este detalle, pero está en el texto y es preciso. Antes del amanecer se marcha. Regresa al campamento por el mismo camino por el que llegó. El texto no informa qué dijo a los comandantes, no informa si durmió siquiera. Simplemente, por la mañana, el ejército se formó en el Gilboa. Como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado, irremediablemente. Hasta esa noche Saúl luchaba contra la incertidumbre, contra el silencio, contra una pregunta sin respuesta. Ahora tiene una respuesta, precisa, con fecha. Saúl conoce el resultado de la batalla antes de que comience, y aún así, conduce al ejército a esa batalla. Según algunos historiadores que han estudiado la psicología del mando militar, el conocimiento de la propia muerte inevitable puede actuar de dos maneras: paralizar o, por el contrario, liberar de toda responsabilidad por el resultado. Saúl eligió, consciente o inconscientemente, lo segundo. Regresó, ocupó su posición,
ordenó a las tropas prepararse. Esto no es valentía en el sentido clásico, es algo diferente. Algo para lo que quizás el lenguaje de la época no tenía una palabra precisa. Abajo en Sunem, los príncipes filisteos daban las últimas órdenes. Sus exploradores ya habían informado sobre la disposición de las posiciones israelitas. El terreno había sido estudiado. El plan estaba trazado. Solo esperaban el amanecer. El monte Gilboa se alzaba sobre el valle como siempre, silencioso, indiferente, completamente ajeno a lo que ocurría en sus laderas. El monte Gilboa callaba, pero en sus laderas ya nadie dormía. El alba despuntó por el oriente, desde el lado del valle del Jordán. Primero un borde gris en el cielo sobre el horizonte, luego la luz, que inundaba lentamente la llanura de Jezreel. Y bajo esa luz, los guerreros israelitas vieron lo que ya habían contemplado durante varios días. Pero esa mañana, con la claridad de la hora temprana, sin la oscuridad que disimula las distancias y difumina los detalles, lo vieron de otra manera. El campamento filisteo en Sunem se puso en marcha antes del amanecer. Se desmantelaban las tiendas, se formaban las columnas. Desde Sunem hacia el sur, hacia la parte abierta del valle, se extendían las tropas, metódicamente, sin prisa. Como hombres que saben lo que hacen, y lo han hecho muchas veces. Los comandantes israelitas miraban desde arriba, contaban y comprendían. El ejército filisteo de ese período no era una milicia tribal convocada para la ocasión. Era una estructura militar profesional con división por cuerpos de armas. La infantería pesada constituía la base. Los arqueros actuaban en unidades separadas y se utilizaban para hostigar al enemigo a distancia. Los carros de guerra, el principal argumento en terreno abierto, se concentraban donde el relieve permitía su despliegue. El mando se ejercía a través de los 5 serenes. Cada uno dirigía su contingente urbano, pero los 5 coordinaban sus acciones. Era un sistema. La milicia israelita no tenía sistema. Ahora, sobre el terreno. El valle de Jezreel es ancho, plano, fácilmente transitable, ideal para carros de guerra y formaciones de infantería pesada. El monte Gilboa se eleva al sureste del valle. Sus laderas son rocosas, irregulares, a veces empinadas, inadecuadas para carros de guerra. Difíciles para la infantería, pero transitables. Los israelitas ocuparon las laderas, no por elección estratégica, sino por lógica de supervivencia. Descender a la llanura significaba exponerse a los carros de guerra. Permanecer en la montaña significaba aceptar la batalla en un terreno desfavorable, pero al menos anulaba una de las principales bazas del enemigo. Fue una elección entre lo terrible y lo nefasto. Eligieron lo terrible. Los comandantes filisteos lo habían previsto. Precisamente por eso no se apresuraron. Los carros de guerra ocuparon posiciones en la llanura, no para un ataque inmediato a la ladera, sino para bloquear las rutas de escape. Cualquier israelita que huyera ladera abajo caería en la zona de acción de los carros. No era una maniobra de ataque, era una maniobra de cerco. La infantería pesada comenzó a avanzar hacia el pie del Gilboa. Los arqueros iban aparte. Su tarea, el hostigamiento a distancia. Los arcos filisteos de ese período eran compuestos, hechos de madera, hueso y tendones. Alcance efectivo, hasta 150 metros. En una ladera, donde los defensores están más altos que los atacantes, el ángulo de tiro cambia a favor de los arqueros. La flecha vuela hacia arriba en una trayectoria tensa y el escudo, eficaz contra el disparo horizontal, protege peor. Los guerreros israelitas lo sentirían más tarde. Ahora todavía están de pie. Entremos en la mente de uno de ellos. Un lancero de la tribu de Isaacar. Tiene, para los estándares de la época, 25 o 30 años. Acudió al llamado del rey, como habían acudido sus padres y abuelos. Su arma, un asta de madera con punta de bronce. Su escudo, de cuero sobre un marco de madera. Está de pie en la ladera entre otros como él. Mira hacia abajo. Ve cómo la infantería filistea se forma al pie del monte. Oye, o cree oír, el chirrido de las ruedas y el tintineo del metal. No conoce la palabra hierro como término tecnológico. Solo sabe que los que vienen de abajo tienen espadas que no se doblan ni se rompen, como se dobla y se rompe el bronce. Espera la orden. Aún no hay orden.
Saúl ocupa su puesto de mando. Lo que siente en ese momento, el texto no lo informa. Ya conoce el resultado. Lo recibió por la noche, en la casa de la nigromante de Endor. Pero el ejército no lo sabe. El ejército mira al rey, y el rey permanece firme. Esto es quizás lo único que pudo hacer bien esa mañana. La infantería filistea comenzó el ascenso, no corriendo, sino marchando. Filas ordenadas, escudo contra escudo, puntas de lanza de hierro, corazas de cuero y bronce en los comandantes. Avanzaban metódicamente, manteniendo la formación sobre las piedras, y esto en sí mismo era una demostración de entrenamiento que el enemigo no poseía. En las posiciones israelitas notaron algo más, algo para lo que no estaban preparados psicológicamente, aunque tácticamente fuera obvio. Eran muchos, demasiados. Las cifras exactas no constan en las fuentes. Las estimaciones de los historiadores modernos difieren considerablemente dependiendo de la interpretación de los textos y la comprensión de la palabra tzabá, que designaba la leva militar. Pero la relación de fuerzas, según la opinión general de los investigadores, no favorecía a los israelitas. La Pentápolis filistea movilizó los recursos de 5 ciudades. La milicia israelita consistía en contingentes tribales, parte de los cuales podrían no haber acudido siquiera. David, con sus 600 combatientes experimentados, se encontraba en ese momento en el bando de los filisteos. No era una exageración del miedo, era aritmética. Los arqueros entraron en alcance de tiro. Las primeras flechas impactaron en los escudos del frente de las posiciones israelíes. Un sonido sordo, el golpe contra la madera, el latigazo del cuero. Pero era solo el comienzo, la señal de que la distancia había sido fijada. Que la siguiente salva no sería de tanteo. La línea israelí vaciló levemente. No retrocedió, solo se tambaleó. Un movimiento involuntario del cuerpo hacia atrás al oír un impacto cercano. Cualquiera que haya estado en formación conoce esa sensación. Los músculos reaccionan antes de que la mente pueda detenerlos. Los comandantes en los flancos sostuvieron las posiciones a puro grito. Clamaban, maldecían. Algunos quizás amenazaban. La formación se enderezó. Pero algo había cambiado. Algo invisible, innombrable. Una diferencia sutil entre un ejército que espera la batalla y un ejército que empieza a comprender que esta batalla no es la que esperaba. La montaña, que parecía una defensa, ahora jugaba en su contra. No les permitía retirarse discretamente. Los mantenía en una ladera abierta, expuestos desde abajo como en la palma de la mano. Convertía la retirada en una huida evidente. El monte Gilboa dejó de ser un refugio en el momento en que la infantería filistea comenzó el ascenso. Se convirtió en una pared a sus espaldas, una trampa con una gran vista. Abajo, las densas filas avanzaban, a paso firme, sin gritos. El hierro bajo el sol no brilla con esplendor, solo refleja la luz de forma opaca, gris, frío, masivo. La orden de atacar nunca sonó, la orden de atacar no sonó. Pero los filisteos no esperaban una invitación. El primer contacto ocurrió en la cota media de la ladera, allí donde el pedregal daba paso a un terreno más firme y la pendiente se suavizaba un poco. Fue allí donde la infantería pesada acortó la distancia hasta el alcance de una jabalina. Los guerreros israelíes del frente lanzaron las suyas, los filisteos las suyas. Luego se enfrentaron cuerpo a cuerpo. El sonido de ese choque no se parece a lo que imagina alguien que no ha estado en un lugar así. No es el chocar de espadas de una película épica. Son golpes secos de escudos. Un jadeo corto al recibir un impacto. Crujidos. Pisotones sobre las rocas. Gritos. No de batalla, sino funcionales. Advertencias. Órdenes. Dolor. La infantería filistea operaba en formación cerrada. El escudo cubría la mitad izquierda del cuerpo y parte del compañero de la derecha. Una lanza corta o una espada para el combate cercano. La tarea de las primeras filas no era matar, sino presionar, ejercer empuje, hacer que el enemigo perdiera el equilibrio en la pendiente irregular. En las rocas, un hombre con equipo completo que pierde el equilibrio cae y ya no le permite levantarse. Los guerreros israelíes del frente resistieron, al principio. El terreno les daba una ventaja real, estaban más arriba. Un golpe descendente es físicamente más potente que uno ascendente.
Una lanza arrojada desde la montaña vuela más lejos y con mayor velocidad. Una piedra, de las que abundaban en el Gilboa, se convertía en un arma sin necesidad de tecnología. Algunos guerreros israelíes usaron precisamente esto. Lanzaban piedras ladera abajo, impidiendo que el enemigo llegara al contacto directo. Funcionó, hasta el momento en que dejó de hacerlo. Los arqueros filisteos se reagruparon. No estaban asaltando, sino que eligieron posiciones en los flancos y un poco por debajo de la línea de combate directo. Desde allí, se abrió un ángulo en el que las flechas no iban de frente contra la formación israelí, sino de costado. El escudo que un guerrero sostiene ante sí durante el combate cuerpo a cuerpo no cubre el flanco. Los primeros impactos en partes desprotegidas del cuerpo, antebrazos, muslos, cuellos, empezaron a sacar hombres de la formación. Una brecha en la formación en una ladera no es lo mismo que una brecha en terreno llano. En un campo plano, el vecino puede moverse y cerrar el hueco. En una ladera, el vecino está o más arriba o más abajo. Moverse rompe la propia estabilidad. La formación no se cierra, se desmorona localmente, y el enemigo presiona de inmediato en ese punto desde abajo. La línea israelí empezó a flaquear en el flanco derecho, allí donde la ladera era más empinada y las rocas más grandes. Allí, varios guerreros, la cifra exacta no la dan las fuentes, retrocedieron un paso, luego otro. No era una huida, era una retirada táctica que nadie ordenó y nadie controló. La diferencia entre una retirada táctica y el inicio de una huida no se mide por la distancia. Se mide por si el hombre mira hacia adelante o hacia atrás. En el flanco derecho empezaron a mirar hacia atrás. El bronce israelí contra el hierro filisteo no es una abstracción, es mecánica concreta. Una espada de bronce, al golpear un escudo de hierro o una hoja de hierro, se deforma. No de inmediato, no de un solo golpe, pero en el transcurso de un combate prolongado, la hoja de bronce se embota más rápido, se dobla bajo carga lateral o puede romperse por un golpe directo de plano. Un guerrero israelí, tras luchar 5 minutos, sostiene en su mano un arma que ya es peor que al principio. Su oponente, no. Entremos en esto por un segundo. Un guerrero de la primera fila. Está luchando. Las manos trabajan mecánicamente, como le enseñaron, como ha hecho innumerables veces en los entrenamientos. Escudo, golpe. Escudo, paso. Pero algo no va bien. El mango de la espada está húmedo de sudor. El pie izquierdo ha encontrado un hoyo entre las rocas. No cayó, pero vaciló un segundo. En ese segundo, su oponente lo empujó con el hombro. Ahora está medio paso más abajo de lo que estaba. Su ventaja de altura se ha esfumado. Están casi al mismo nivel. Y el que empuja desde abajo tiene hierro. Lo siente. No lo analiza, lo siente. Por la vibración en la muñeca con cada bloqueo. En el flanco izquierdo la situación se mantuvo más tiempo. Allí el comandante, el texto no da su nombre, sostenía la formación con la voz y el ejemplo personal. Estaba en la primera fila. Funcionó. La gente resiste mientras ve que el líder no ha retrocedido. Pero los arqueros se reorientaron también hacia este flanco. Cuando el comandante fue herido en el hombro y salió de la formación, el flanco empezó a contraerse hacia el centro. La contracción hacia el centro es una reacción estándar de una formación desmoralizada. La gente instintivamente se agrupa donde hay más compañeros. El centro se densifica. Los flancos quedan expuestos. La infantería filistea en los flancos aprovechó esto de inmediato y comenzó un envolvimiento. No profundo, no estratégico, solo táctico. Presionar en el punto donde la formación es más delgada. El centro israelí aún resistía. Allí estaban guerreros experimentados, veteranos de las campañas anteriores de Saúl. Hombres que habían pasado por guerras contra amonitas y arameos. Sabían qué hacer. Lo hacían. Pero la cantidad de gente a su alrededor disminuía cada minuto. El polvo se levantaba sobre la ladera. No una nube majestuosa, sino una suspensión sucia de piedra menuda y tierra seca que cientos de pies lanzaban al aire. En ese polvo, la visibilidad se reducía. Los comandantes perdían la visión del campo. Los mensajeros no llegaban a tiempo para transmitir órdenes. Para cuando alcanzaban a su destinatario, la situación ya había cambiado. Es en estas condiciones donde la disciplina decide más que la valentía.
La disciplina es la capacidad de cumplir una orden cuando no se ve el panorama general y no se entiende lo que sucede en el otro flanco. La milicia israelí no se distinguía por su disciplina, se distinguía por su valentía, que en estas circunstancias no era suficiente. El bronce se rompía contra el hierro, la formación se contraía hacia el centro. El polvo impedía ver más allá de 10 pasos, y en algún lugar de esa mezcla de cuerpos, piedras y polvo, empezó a ocurrir lo que los comandantes llaman el quiebre. No un momento, no un segundo concreto, un proceso. Lento, casi imperceptible, y luego repentino e irreversible. Como una grieta en la roca que avanza lentamente hasta llegar al borde, y entonces, de golpe. En el flanco derecho, un paso atrás se convirtió en 2, de 2 en 3, de 3 en 10. La ladera del Gilboa recibió a los primeros fugitivos. La ladera del Gilboa recibió a los primeros fugitivos. Y eso lo cambió todo. No porque 10 hombres sean estratégicamente importantes, sino porque fueron vistos. Los demás vieron cómo huían y nadie los detuvo. Esta observación es más precisa que cualquier metáfora sobre el pánico. El pánico no surge por sí solo. Se propaga a través de personas concretas que realizan acciones concretas. El primero huye. El segundo ve al primero y entiende. Entonces se puede. Entonces ya no se puede contener. El tercero ve al segundo. El mecanismo no se pone en marcha por el miedo, sino por el ejemplo. El flanco derecho se desmoronó en cuestión de minutos. El comandante del flanco derecho, si es que aún estaba vivo en ese momento, no podía alcanzar a los fugitivos ni retener físicamente a los que aún estaban de pie. La voz se ahogaba en el estruendo de la batalla. Los que resistían sentían cómo el espacio a su alrededor se vaciaba. Un costado expuesto sin cobertura no es un problema táctico abstracto. Es una sensación física de vulnerabilidad que el cuerpo humano reconoce antes que la conciencia. Ellos también empezaron a retirarse. Mientras en la llanura se forjaba esta victoria paso a paso, en el centro israelí aún se resistía. Los veteranos se apretaron en un puño denso, se cubrían mutuamente, retrocedían organizadamente, en la medida de lo posible en una ladera rocosa bajo presión continua. Sabían que los flancos habían caído. Lo sabían porque la presión desde los costados se había intensificado. La infantería filistea, liberada de los flancos, comenzó a envolver el centro. El centro lo sintió antes de verlo. Entremos en ello por un segundo. Un veterano, de unos 40 años, participante en la campaña contra los amonitas. Está en la tercera fila, que ahora es prácticamente la primera, porque las dos primeras ya han sido eliminadas o apartadas. Ve ante sí a los infantes filisteos, no rostros, sino escudos. Oye detrás de sí el pisotón de los fugitivos. No sabe cuántos son. No sabe si alguien mantiene posiciones en los flancos. Su vecino de la izquierda acaba de recibir un golpe y se ha desplomado. El vecino de la derecha ha dado un paso atrás para no caer sobre el cuerpo. La formación a su alrededor se está diluyendo. Lo siente en la espalda literalmente, porque la presión por detrás ha desaparecido. Antes había gente detrás de él, ahora hay vacío, y el sonido de pies que corren. No huye, aún no huye, pero su pie derecho ya ha dado un paso atrás, involuntariamente, mientras su conciencia aún intentaba mantenerlo en su sitio. La milicia israelí en ese momento no perdía posiciones, perdía estructura. La diferencia es fundamental. La pérdida de posición es un problema táctico que se puede corregir con una contraofensiva o una reagrupación. La pérdida de estructura es cuando las personas dejan de ser parte de un todo y se convierten en cuerpos individuales asustados, cada uno tomando su propia decisión de supervivencia. Los escudos empezaron a aparecer en el suelo, arrojados. Este es un detalle concreto que registran las descripciones históricas de situaciones similares. Un escudo pesa entre 3 y 5 kilogramos. Al retirarse por terreno accidentado, ralentiza. Cuando una persona cambia del modo «estoy luchando» al modo «estoy sobreviviendo», el escudo se convierte en una carga. Lo arrojan. Primero unos pocos, luego se convierte en la norma, porque los que arrojan el escudo corren más rápido y los que aún lo llevan lo ven. Los escudos arrojados en la ladera no son cobardía,
Es fisiología de supervivencia que funciona más rápido que la moral. El ruido cambió. Al principio de la batalla era uniforme. Golpes, gritos de mando, tintineo de metal. Ahora se había vuelto irregular. Oleadas donde aún había combate cuerpo a cuerpo. Pisotones y desprendimientos de rocas donde huían. Gritos que ya no eran órdenes, sino simplemente alaridos. La montaña empezó a sonar diferente. Los comandantes filisteos oyeron esto. Reaccionaron de inmediato. Se ordenó a la infantería pesada acelerar el avance. No correr, simplemente pasar del paso al paso ligero, manteniendo la formación. Esto es importante. No perseguían a los que huían en desorden. Avanzaban organizadamente, ocupando el espacio que liberaban los fugitivos. Un ejército profesional, en el momento de la retirada enemiga, no pierde la disciplina. Esta es una de las diferencias fundamentales entre un profesional y un miliciano. El miliciano, al ver que el enemigo huye, se lanza a la persecución, rompe la formación, pierde de vista a los comandantes y expone sus propios flancos. El profesional continúa el avance en el orden establecido, quizás más lento, pero controlable. Los filisteos avanzaban de forma controlada. Abajo, en la llanura, los carros de guerra entraron en movimiento, no para saltar la montaña, sino para cortar las salidas hacia el valle. Cualquier israelí que llegara al pie e intentara huir por la llanura, salía a un espacio abierto donde los alcanzaban los carros. La huida de la montaña se convertía no en salvación, sino en la siguiente trampa. Esto había sido planeado de antemano. Los carros desde el principio no estaban al pie para el asalto, sino en los flancos para la persecución. Quien lo ideó entendió. Los israelíes tarde o temprano huirían. La cuestión era solo hacia dónde huirían y cómo detenerlos allí. En la ladera continuaba lo que los historiadores militares llaman desintegración del orden de batalla. No una catástrofe de un instante, sino un proceso que tiene su propia lógica interna. Primero huyen los más asustados, luego los que sienten que se han quedado sin cobertura, luego los que aún resistían, pero vieron que solo ellos lo hacían. En algún momento, mantener la posición deja de ser heroísmo y se convierte simplemente en un suicidio sin sentido. La milicia israelí pasó esta etapa rápidamente. Dios guardaba silencio. Todos lo sabían. Los rumores en el campamento militar se propagan a una velocidad que ninguna orden regula. El rey había ido de noche a una mujer a pedir consejo, y el consejo resultó ser funesto. No hay profetas, no hay señales. El bronce se rompe contra el hierro. La formación se desmoronó. Los flancos huyeron. Cuando un soldado no tiene ventaja táctica, ni apoyo espiritual, ni confianza en el comandante, solo le queda el cuerpo. Y el cuerpo toma la decisión por sí solo. El centro de la milicia israelí comenzó a retirarse ladera arriba. No a correr, aún no. Retirarse, gruñendo, manteniendo alguna apariencia de formación. Los veteranos del centro entendían que detrás de la cresta de la montaña no había salvación. Detrás de la cresta había una empinada ladera inversa y luego terreno abierto. Ir allí significaba desintegrarse por completo. Pero ya no quedaba otra opción. En algún lugar de este movimiento, en esta lenta retirada apagada con vidas ladera arriba, se encontraba el rey. El texto no describe sus acciones en este momento de la batalla. No dice si comandó la retirada, si intentó mantener la formación, si estaba en el puesto de mando o ya en medio de los que se retiraban. El silencio del texto aquí habla por sí mismo. La montaña se convirtió en lo que siempre fue, simplemente una montaña. Piedras, polvo, pendiente. Sin significado, sin sentido, sin bando. Recibía con igual indiferencia a los fugitivos y a los perseguidores. Arriba en la cresta se reunían los últimos, los que aún no habían huido, los que tenían a dónde retirarse y los que no tenían a dónde huir, porque a su lado estaba el rey, y los hijos del rey, y la guardia, que no tenía otra opción más que estar allí. Los que no tenían a dónde huir se reunieron en la cresta, y entre ellos 3 hijos del rey: Jonatán, Aminadab, Malquisúa. 3 nombres que el primer libro de Samuel menciona juntos solo aquí, en este último párrafo de la dinastía. Antes se mencionaban por separado, en diferentes contextos, en diferentes años. Jonatán, un caudillo, un héroe.
Un hombre que atacó una guarnición filistea con un puñado de guerreros y la puso en fuga. Un hombre cuya amistad personal con David era un desafío público a la política de su padre. De Aminadab y Malquisúa, el texto casi calla. Existen en las fuentes como nombres, sin biografías, sin historias individuales. Ahora están juntos. ¿Qué ocurrió entre ellos en los meses anteriores, mientras David huía hacia los filisteos, mientras Saúl lo buscaba por el desierto, mientras la división interna del reino se hacía evidente para todos? El texto no lo dice. ¿Hubo disputas? ¿Alguien acusó a su padre de haber llegado a esto? ¿Guardaron silencio? No se sabe. Solo se sabe que para esta mañana ellos están aquí, los tres, junto al rey. Esto no es un detalle sentimental, es un hecho político. Los hijos de Saúl podrían haberse ido, Jonatán especialmente. Su conexión con David le daba la oportunidad de distanciarse públicamente de su padre y probablemente sobrevivir. No aprovechó esa oportunidad. ¿Por qué? Las fuentes no lo explican. Quizás el honor, quizás el deber. Quizás entendió que el Gilboa era el fin no solo para su padre, sino para toda la línea, y la huida no cambiaría nada. Se quedó. La posición en la cresta de la montaña tenía una ventaja práctica y un defecto obvio. La ventaja, la altura. El defecto, no había más a dónde retirarse. Detrás de la cresta comenzaba la ladera inversa, que descendía hacia el valle al otro lado de la montaña. Hacia allí ya se había dirigido parte de la milicia. Parte de ellos, aparentemente, fueron alcanzados por los carros en la llanura. La cresta era la última línea de defensa en el sentido geométrico de la palabra. La guardia de Saúl, los guardaespaldas, el escuadrón personal, hombres cuya tarea era proteger al rey y a su familia, ocupó posiciones alrededor. Su número no lo dan las fuentes. Por la lógica de los acontecimientos, es lo que quedaba del escuadrón original después de horas de combate en la ladera. Cansados, con la reserva de dardos agotada, con armas que ya habían entrado en acción. Enfrente, la infantería filistea que ascendía en filas uniformes. Los destacamentos frescos relevaban a los cansados al pie y continuaban el ascenso. Esto mismo, la rotación, era una de las ventajas sistémicas de un ejército profesional sobre una milicia. El miliciano está en formación desde el principio de la batalla hasta el final, agotando fuerzas continuamente. El profesional lucha en oleadas. El primer escalón presiona, retrocede, el segundo continúa. La guardia israelí en la cresta no tenía rotación. Todos los que podían estar de pie, estaban de pie. Todos los que no podían, ya no estaban. Los arqueros se reagruparon una vez más. Ahora sus posiciones les permitían disparar a la cresta casi horizontalmente. Habían subido lo suficiente para que el ángulo de tiro se igualara. Esto significaba que las flechas no volaban en arco de abajo hacia arriba, sino casi rectas. El fuego rasante es más preciso. El escudo lo protege peor, porque el ángulo de llegada de la flecha coincide con el plano del escudo. En la cresta empezaron a caer hombres de la guardia. Saúl daba órdenes. ¿Cuáles exactamente el texto no lo registra? Pero estaba de pie y mandaba. Esto se deduce de la posterior descripción de los acontecimientos, donde aún está vivo y actúa. Por lo tanto, en este momento, aún mandaba. Algo lo mantenía en pie. Quizás la presencia de sus hijos. Quizás el hecho de que literalmente no había a dónde caer. Jonatán estaba en formación. Esto es lo único que se puede decir de él en este minuto con certeza. El texto no describe sus palabras o acciones en la fase final de la batalla. Simplemente está allí, como sus hermanos, como los de la guardia que aún resistían. Intentemos registrar lo que veían ante sí. La ladera debajo de la cresta, ocupada por la infantería que ascendía. A izquierda y derecha, zonas abiertas donde la guardia ya no mantenía posiciones. Desde abajo, desde la llanura, columnas de polvo de los carros que habían cortado las salidas. Detrás, la ladera inversa y el valle, que no prometía nada bueno. La geometría de la situación no dejaba opciones de maniobra. Esto no es una hipérbole, es una descripción literal de la posición en la cresta de la montaña, rodeada por 3 direcciones. El único movimiento que aún era posible era permanecer de pie y aceptar la batalla allí. Se quedaron de pie. Entre los guardias, un guerrero a quien hoy le tocó estar más cerca del rey, un escudero. Su tarea era cubrir a Saúl en el combate cuerpo a cuerpo,
llevar armas de repuesto y, si era necesario, interponerse entre el rey y la hoja del enemigo. Una profesión peligrosa en un día normal. En este día, casi desesperada. Mantiene su posición, mira la espalda de Saúl, luego hacia adelante, a los escudos que se acercan. Calcula la distancia, varias decenas de pasos, luego menos, luego muy poco. Su nombre, el texto no lo conservó. La línea filistea llegó a la cresta, ya no en filas uniformes. El ascenso había desordenado la geometría. La gente avanzaba en grupos, hombro con hombro, donde el terreno lo permitía. Pero avanzaban, y eran más. La guardia recibió el último golpe. El combate cuerpo a cuerpo en la cresta fue corto, no porque los guardias no resistieran, sino porque eran pocos, estaban agotados y el enemigo presionaba desde todos lados simultáneamente. No es una batalla de muro contra muro. Es un envolvimiento que culminó en el cerco total de un pequeño grupo de hombres en la cima de la montaña. Los hijos de Saúl lucharon allí mismo. El primer libro de Samuel registra su muerte en una sola frase, sin detalles. Jonatán, Aminadab y Malquisúa, los hijos de Saúl, cayeron. El texto no describe las circunstancias, no dice quién asestó el golpe, no dice en qué orden murieron. 3 nombres, y cayeron. Esta es quizás la forma más dura de documentación que se pueda imaginar. Sin heroísmo, sin últimas palabras. Simplemente cayeron. Saúl quedó. La guardia a su alrededor menguaba cada minuto. Los que aún resistían lo hacían con las últimas fuerzas, literalmente, sin exageración. Unos pocos hombres contra varias decenas, espacio abierto, sin refugios, sin retirada. Los arqueros abajo aún trabajaban. La cresta de la montaña estaba al alcance. Las flechas seguían volando, ya no contra una formación, porque no había formación, sino contra figuras individuales que aún estaban de pie en la cima. Una de ellas, el rey. Una de las figuras en la cresta, el rey. Y los arqueros lo sabían. No necesariamente lo sabían personalmente, no necesariamente vieron su rostro, pero un puesto de mando en la cresta, custodiado por los restos de la guardia, es un objetivo que un arquero profesional identifica sin explicaciones. Donde hay más guardia, hay una persona importante. Allí dirigen las flechas. El fuego sobre la cresta se intensificó. El primer libro de Samuel lo relata de forma concisa. Los arqueros alcanzaron a Saúl, y este fue gravemente herido por ellos. El texto hebreo utiliza una formulación que diversos traductores vierten como hirieron, lastimaron o dieron en él. Se emplea el plural, no se trata de un solo disparo. Fueron múltiples impactos. El texto no especifica el lugar exacto de las heridas, pero la siguiente acción de Saúl ofrece una indicación indirecta. Todavía está de pie, todavía habla, todavía imparte órdenes. Esto significa que las heridas son graves, pero no fulminantes. Tales lesiones implican una sola cosa: sin atención médica, la muerte es segura. Pero no será inmediata, vendrá con el tiempo y con un dolor agonizante. Es en este preciso momento cuando Saúl se dirige a su escudero. El diálogo, que el primer libro de Samuel reproduce textualmente, dura apenas unos segundos de tiempo real. Saúl ordena: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a burlarse de mí». Esta no es la frase impulsiva de un hombre presa del pánico. Es un cálculo rápido, pero preciso. Saúl comprende la situación. Los arqueros enemigos no cesan su hostigamiento y su guardia personal ya no puede protegerlo. En cuestión de minutos, los filisteos lo alcanzarán, ya sea vivo o agonizante. La profanación pública de un rey capturado era una práctica estándar en la época. La humillación de un gobernante derrotado constituía un acto político, una demostración de victoria para toda la región. Saúl se negaba a convertirse en ese trofeo de exhibición. El escudero se niega a obedecer. El primer libro de Samuel registra el motivo. Tenía mucho miedo. Esta es la única característica psicológica que el texto otorga a este hombre anónimo. 3 palabras que resumen toda su situación. Se encuentra ante el rey moribundo al que sirvió, con la espada en la mano, y es incapaz de actuar. No por falta de pericia, ni por no comprender la petición, sino porque no puede levantar la mano contra el ungido. En su negativa reside todo el peso de la teología israelita del poder. El rey es el ungido de Dios. Atentar contra él
incluso bajo sus órdenes o para ahorrarle el sufrimiento, representa la violación de un orden superior a cualquier mandato personal. El escudero quedó paralizado ante dos imposibilidades. Saúl no intentó convencerlo. Empuñó su propia espada y se arrojó sobre ella. El texto no describe la acción en detalle, simplemente constata: Saúl tomó la espada y cayó sobre ella. Una sola frase, sin comentarios, sin valoraciones, sin interpretaciones del autor. El primer rey de Israel murió por su propia arma en la cima del monte Gilboa, rodeado por los cadáveres de sus hijos y los restos de su guardia. Al ver que Saúl había muerto, el escudero también se arrojó sobre su espada. El primer libro de Samuel también registra este hecho. El hombre anónimo que se negó a matar al rey terminó quitándose la vida. El texto no explica el porqué. Quizás porque sin su rey su existencia carecía de sentido, o quizás porque entendió que los filisteos no dejarían con vida al guardaespaldas personal de un monarca derrotado. En la cresta del Gilboa, el silencio se hizo más profundo. No ocurrió de inmediato. El combate cuerpo a cuerpo en las posiciones de la guardia continuó por un tiempo. Los que aún resistían lo hicieron hasta el final. Pero el desenlace no fue decidido por la táctica ni por el número. Se decidió aquella noche en Endor, cuando Saúl recibió la respuesta que no quería escuchar. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Las palabras se cumplieron con una precisión sobre la cual el texto no emite comentario alguno. Abajo, en la ladera, la infantería filistea continuaba su labor. Remataban a los heridos, localizaban a quienes intentaban ocultarse entre las rocas. A los que huían por la vertiente opuesta los alcanzaban, a unos de inmediato y a otros más tarde, cuando los carros de guerra los interceptaban en la llanura. La montaña estaba siendo limpiada metódicamente. Esto no fue una masacre descontrolada en el fragor de la victoria. Fue una operación profesional de limpieza del campo de batalla. La diferencia radica en el ritmo y en el ruido. Una matanza pasional es caótica y estrepitosa. Una limpieza profesional es metódica y casi diligente. Imaginemos la escena. Un infante filisteo asciende por la ladera, revisando cada roca grande, cada pliegue del terreno. Tiene 30 años, es natural de Gat y esta es su tercera campaña. Está fatigado por las horas transcurridas, pero no más de lo habitual. Su turno comenzó tarde, cuando el primer escalón ya había desalojado a los israelitas de las posiciones inferiores. Actúa de forma sistemática. Es un trabajo con un inicio y un fin, y el fin llegará cuando la montaña esté despejada. No piensa en el rey que yace muerto en algún lugar de la cima. Piensa en los próximos 10 metros de ladera. En la llanura, el panorama es distinto. Los carros de guerra perseguían a los fugitivos en terreno abierto. El valle de Jezreel es amplio y llano, el escenario ideal para el cual fueron diseñados los carros. Un hombre a pie y desarmado en una planicie abierta frente a un carruaje tirado por caballos y erizado de lanzas no protagoniza un duelo. Es pura geometría. Parte de los israelitas se dirigieron hacia el Jordán, otros hacia las ciudades cercanas del valle. El primer libro de Samuel relata que los habitantes de las ciudades al otro lado del valle y más allá del Jordán, al enterarse de la derrota, abandonaron sus hogares y huyeron. Esta es una consecuencia política concreta registrada en el texto. No solo el ejército, sino la población civil reaccionó a la noticia de Gilboa con una huida inmediata. Las ciudades quedaron desiertas y los filisteos entraron en ellas sin disparar una flecha. Saúl quería evitar esto. Por eso aceptó la batalla. Por eso comenzó toda esta historia. Uno de los supervivientes logró cruzar a la otra orilla del Jordán. Con las vestiduras rasgadas y tierra sobre su cabeza, el signo de luto estándar de la época, un gesto comprensible para cualquiera, llegó ante David en Siclag y le dio la noticia. David se encontraba en ese momento con los filisteos. Sus guerreros acababan de regresar de su propia expedición. Aún ignoraba lo sucedido en Gilboa hasta que aquel hombre se lo relató. Lo que sintió es otra historia. Una historia que comenzará sobre las ruinas del primer reino. Pero antes, vendría otra mañana, la siguiente. Cuando los filisteos regresaron a Gilboa, no para combatir, sino para registrar. La mañana siguiente llegó en silencio. El monte Gilboa guardaba el mismo mutismo que la víspera, aunque ahora su silencio tenía un contenido distinto.
Los filisteos regresaron a las laderas no con las armas en guardia, sino con una misión: registrar el campo de batalla, recoger trofeos e identificar a los comandantes enemigos caídos. Este es un procedimiento estándar tras una victoria, con un peso tanto práctico como político. Los trofeos son recursos, la identificación de los muertos es información estratégica. Encontraron a Saúl al día siguiente. El primer libro de Samuel lo registra sin preámbulos. Los filisteos acudieron a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Junto al rey yacía su escudero, todos muertos. La armadura de Saúl fue la primera en ser retirada, una prioridad dictada no por el método, sino por el estatus del hallazgo. Las fuentes no especifican qué vestía Saúl ese día, pero la armadura del primer rey de Israel poseía un valor obvio como trofeo. No era un valor material, sino político. Era la prueba tangible de la victoria, lista para ser exhibida. Y la exhibieron. La armadura fue enviada a las ciudades filisteas. El primer libro de Samuel añade un destino específico. La colocaron en el santuario de Astarte. El segundo libro de Samuel y el primer libro de las Crónicas precisan un detalle adicional. La cabeza de Saúl, cercenada, fue clavada en el templo de Dagón. 2 fuentes distintas mencionan 2 templos diferentes. Según los historiadores, esto no es una contradicción. Los trofeos solían distribuirse entre varios centros de culto para maximizar el alcance de la propaganda política. No se trataba de crueldad por crueldad. Era un acto de comunicación dirigido a todo aquel que pudiera dudar del resultado del conflicto. El cuerpo de Saúl fue colgado en la muralla de Bet-Seán. Bet-Seán es una ciudad situada en la confluencia de los valles de Jezreel y del Jordán, un enclave estratégico que controlaba los pasos y las rutas comerciales. Exponer los cuerpos de los vencidos en sus murallas equivalía a anunciar la victoria al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Las rutas comerciales funcionaban como canales de información. La noticia viajaba con cada mercader y cada viajero. Junto a Saúl colgaron los cuerpos de sus hijos, Jonatán, Aminadab y Malquisúa. Los mismos 3 nombres que permanecieron unidos en la cresta del Gilboa, ahora estaban juntos en la muralla de Bet-Seán. Así permanecieron. Las fuentes no indican por cuántos días, pero fue el tiempo suficiente para que la noticia recorriera la región y para que la vieran quienes debían verla. Y la vieron en Jabes de Galaad. Jabes de Galaad era una pequeña ciudad al este del Jordán, con un vínculo antiguo y estrecho con Saúl. Fue allí donde comenzó su reinado. El primer libro de Samuel lo describe al inicio de la narración. El rey amonita Naas sitió Jabes y puso como condición para la paz arrancar el ojo derecho a todos sus habitantes como señal de deshonra para Israel. Los habitantes de Jabes imploraron ayuda y Saúl respondió. Reunió un ejército, derrotó a los amonitas y levantó el asedio. Aquel fue el primer éxito militar del primer rey. Jabes de Galaad no lo había olvidado. Los habitantes de la ciudad supieron lo que colgaba en las murallas de Bet-Seán. El texto no explica cómo llegó la noticia, si por un mensajero, un mercader o un refugiado, pero lo relevante es que decidieron actuar, de noche. El primer libro de Samuel lo describe con brevedad. Se levantaron todos los hombres valientes, caminaron toda la noche, bajaron el cuerpo de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Bet-Seán, los llevaron a Jabes y los quemaron allí. Luego tomaron sus restos y los enterraron bajo una encina en Jabes y ayunaron durante 7 días. Analicemos las acciones. Bet-Seán estaba bajo control filisteo, o al menos bajo su esfera de influencia. Infiltrarse en la ciudad, descolgar los cuerpos y retirarse sin ser detectados fue una operación de alto riesgo. Un error significaba la muerte. El éxito representaba un gesto político con un precio: la desobediencia abierta hacia los vencedores. Los hombres de Jabes asumieron ese riesgo, en la oscuridad, en silencio, sin proclamas. El motivo por el cual quemaron los cuerpos es objeto de debate entre historiadores. La cremación no era una práctica común en Israel. Una versión sugiere que los cuerpos estaban en un estado que impedía el entierro sin una cremación previa. Otra sostiene que fue una medida para evitar una nueva profanación. Lo que ha sido reducido a cenizas y enterrado ya no puede ser colgado en una muralla. El texto no explica la razón, simplemente constata el hecho. Los restos de Saúl y sus hijos permanecieron en Jabes,
Muchos años después, David los trasladaría a la tierra de Benjamín, a la tumba del padre de Saúl. Sería un acto político de reconciliación, o al menos su simulacro. Pero esa es otra historia que comenzaría mucho más tarde. Por ahora, quedan los 7 días de ayuno en Jabes, una pequeña ciudad junto al Jordán que 20 años atrás fue salvada por un rey y que ahora lo entierra. Estos fueron los únicos funerales que recibió Saúl, sin luto de estado, sin rituales oficiales y sin profetas que pronunciaran elegías. En el monte Gilboa, durante esos días, operaban los saqueadores, no solo filisteos. Cualquier campo de batalla atrae a quienes buscan lo que queda: armas, ropas, pertenencias personales. Todo lo que tenga valor y carezca de dueño. Es un procedimiento estándar, desagradable pero documentado en diversas épocas. Las armas israelitas, de bronce y madera, fueron destinadas a la fundición o simplemente desaparecieron como botín. Algunos de los escudos abandonados se conservarían lo suficiente para convertirse en hallazgos arqueológicos siglos después. La mayoría se perdió sin dejar rastro. Para entonces, el valle de Jezreel estaba casi totalmente bajo control filisteo. Las ciudades abandonadas por los israelitas ante las primeras noticias de la derrota acogieron a nuevos amos o permanecieron desiertas. Ninguna fuente registra una resistencia israelita organizada en la región en los días inmediatamente posteriores a la batalla. El primer reino de Israel dejó de existir como fuerza militar, no por la firma de un tratado ni por una rendición oficial. Simplemente ya no había ejército, no había rey, no había herederos. El territorio quedó a merced de quien quisiera tomarlo. Todo ocurrió en un solo día. Por la mañana, Saúl estaba en la montaña con un ejército. Por la tarde, ya no existía. No es una exageración literaria, es la cronología que marca el propio texto. La batalla de Gilboa fue cuestión de un día. El fin de la primera monarquía también. El cuerpo colgaba en la muralla de Bet-Seán. La armadura estaba en el santuario de Astarte. La cabeza en el templo de Dagón. El reino en ninguna parte. En algún lugar de Siclag, David escuchaba a un hombre con la ropa rasgada y tierra sobre la cabeza. Escuchaba y callaba. El silencio del texto en este punto no es un vacío. Es la pausa previa al siguiente acto, que no comenzará con una suntuosa ascensión al trono, sino con una pregunta formulada en voz alta. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? La respuesta llegaría, pero primero debía concluir el tiempo en Jabes, 7 días de ayuno. Lo último que alguien hizo por el primer rey de Israel. Después de eso, el silencio. El polvo en las laderas del Gilboa se asentó lentamente. Para cuando terminó de posarse, la historia ya miraba en otra dirección. La historia ya miraba hacia otro lado, pero antes de girarse por completo, dejó algo a la vista. Algo que no se desvaneció con el polvo de las laderas. Los resultados de la batalla son mensurables, no a través de las emociones, sino de los hechos. La Pentápolis filistea obtuvo el control del valle de Jezreel. Era un corredor estratégico que partía el territorio de Israel en dos. Separaba el norte del sur y las zonas montañosas de las costeras. Dominar el valle significaba controlar el flujo de personas, mercancías y ejércitos por el centro de la región. No fue una victoria simbólica, fue una realidad geográfica que alteró el mapa político del Levante. Las ciudades del valle quedaron vacías o pasaron a la administración filistea. No hay registros de intentos por retenerlas en las semanas posteriores a Gilboa. Simplemente se produjo un vacío. Donde antes estaba Israel, llegaron otros. Saúl construyó un reino durante 20 años. Se desmoronó en un día. Esto no es un recurso retórico. Es una característica estructural de la primera monarquía israelita que los historiadores señalan como su debilidad fundamental. El reino de Saúl no se apoyaba en instituciones, sino en su personalidad. No en un aparato administrativo, sino en la autoridad militar de un solo hombre. Al morir él, no hubo sistema de sucesión, ni funcionarios capaces de mantener la gestión, ni un ejército que preservara la cadena de mando. Solo quedó el nombre. Y unas pocas personas que lo recordaban. Abner, el general de Saúl y sobreviviente de Gilboa, las fuentes no aclaran su paradero el día de la batalla, intentaría reunir los restos.
Proclamaría rey a Isboset, el cuarto hijo de Saúl, que no estuvo en la montaña. Intentaría crear un remedo de estado en Mahanaim, al este del Jordán. Duraría 2 años. Luego Abner sería asesinado, seguido por Isboset. Y ese hilo que Abner intentaba sostener se rompería definitivamente. Pero eso sucedería después. Por ahora, reina el silencio tras Gilboa. En los templos de la Pentápolis se celebraban rituales festivos. El primer libro de Samuel lo relata brevemente. Cuando los filisteos supieron de la muerte de Saúl, lo anunciaron en los santuarios de sus ídolos y entre su pueblo. Dagón recibió la cabeza del rey, Astarté su armadura. Fue la legitimación religiosa de la victoria. Los dioses de la Pentápolis habían vencido al Dios de Israel. Esa era la interpretación oficial que difundían los sacerdotes de las 5 ciudades. Según la mayoría de los historiadores, esta interpretación tenía un fin práctico. Fortalecía la cohesión interna de los filisteos y, al mismo tiempo, desmoralizaba a cualquier adversario potencial en la región. Si tu Dios ha sido derrotado, ¿para qué seguir luchando? Los pueblos vecinos observaron y sacaron sus propias conclusiones. Nadie movió un dedo para auxiliar a Israel. Jabes de Galaad actuó de forma distinta. La incursión nocturna a las murallas de Bet-Seán no fue solo un gesto de gratitud, fue una declaración política. Una pequeña ciudad al este del Jordán se negó públicamente a aceptar la cosmovisión de la Pentápolis. Los cuerpos exhibidos como trofeos fueron bajados y enterrados según la costumbre humana. Fue una desobediencia expresada con hechos, no con palabras. David recibió la noticia en Siclag. Su reacción está registrada en el segundo libro de Samuel con un detalle inusual. Rasgó sus vestiduras, ayunó y lloró por Saúl y Jonatán. Escribió, o mandó escribir, un lamento que el texto conserva. Hay versos sobre su amor por Jonatán y palabras sobre Saúl, a quien David llama ungido del Señor. El hombre al que Saúl intentó matar en 3 ocasiones lloró públicamente por él. Esto puede interpretarse como un dolor genuino o como una necesidad política. Lo más probable es que fueran ambas cosas. David consultó de inmediato al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Recibió la respuesta. Ve. Se dirigió a Hebrón, y allí los hombres de Judá lo ungieron rey sobre su casa. Esto ocurrió inmediatamente después de Gilboa, no años más tarde, sino en cuestión de días o semanas. Mientras los cuerpos de Saúl y sus hijos aún colgaban en Bet-Seán, o acababan de ser retirados por los de Jabes, David ya recibía la unción en Hebrón. La cronología es elocuente. Gilboa no fue solo un final, fue la condición necesaria para un nuevo comienzo. Mientras Saúl viviera, David no podía reclamar el poder legítimamente. La muerte de Saúl despejó el camino, y David lo recorrió sin demora. Esto no es una acusación, es la mecánica política que ha operado en todas las épocas. La tragedia de unos siempre genera la oportunidad de otros. La única cuestión es quién está lo suficientemente cerca para aprovecharla. David lo estaba. Pero conviene detenerse y observar Gilboa con frialdad, despojada del patetismo de la derrota o del romanticismo de lo inevitable. Saúl no perdió por ser una mala persona, ni porque Dios le hubiera dado la espalda. Esa es la interpretación teológica del texto, pero un historiador no está obligado a aceptarla como explicación de un desastre militar. Saúl perdió por razones concretas y tangibles. Primero, la brecha tecnológica. El hierro contra el bronce no es una metáfora del destino, es una diferencia real en la dureza, el peso y la durabilidad de las armas, que a lo largo de la batalla otorgó al adversario una ventaja en cada combate individual. Segundo, la desigualdad estructural de los ejércitos. Una infantería profesional con sistemas de rotación frente a una milicia tribal que debe mantener la formación de principio a fin sin relevo. A mitad del combate, el agotamiento de un bando frente a la frescura del otro deja de ser táctica para convertirse en fisiología. Tercero, la división política que minó al ejército antes de la batalla. 600 guerreros veteranos estaban con David, en el bando enemigo. No lucharon contra Israel en Gilboa. Los príncipes filisteos no confiaban lo suficiente en David y lo enviaron de vuelta antes de la campaña. Pero tampoco estaban con Saúl. 600 hombres no deciden una batalla, pero constituyen un núcleo de experiencia que Saúl echó en falta.
Cuarto, la posición. Los israelitas ocuparon las laderas del Gilboa no por un cálculo estratégico brillante, sino para neutralizar los carros de guerra en la llanura. Fue una elección forzada entre dos opciones nefastas. La ladera anuló los carros, pero creó otras vulnerabilidades. Mientras el ejército permanece en la montaña, pierde la iniciativa, solo puede defenderse. Y una defensa por agotamiento ante un enemigo superior en número y tecnología no es una estrategia, es una espera hacia la derrota. Todo esto era previsible. Algunos, probablemente, lo vieron venir. Pero ver el peligro y tener la capacidad de evitarlo son cosas muy distintas. Un reino que depende del carisma de un solo hombre vive lo que vive ese hombre. Saúl lo sabía o lo intuía. De lo contrario, ¿a qué vendría la incursión nocturna a Endor o los intentos desesperados por obtener una profecía? No buscaba consejo militar. Buscaba una garantía de que el sistema sobreviviría a su fracaso personal. No había tal garantía. Y no podía haberla, no porque el cielo guardara silencio, sino porque no existía un sistema real. El monte Gilboa sigue allí. Hoy es territorio del norte de Israel, una cresta baja que domina el valle. Los turistas acuden por las vistas. Los arqueólogos han trabajado en sus laderas, hallando fragmentos de cerámica, puntas de flecha y restos de asentamientos. No se han encontrado rastros concretos e inequívocos de la batalla misma. La montaña no guarda pruebas, simplemente permanece. Así son todos los lugares donde terminaron los reinos, sin lápidas conmemorativas ni explicaciones, solo un relieve que ha sobrevivido a todos los que lucharon sobre él. Saúl se arrojó sobre su espada para no terminar como un trofeo. Fue su última lección, la única que tomó por sí mismo, sin profetas, sin consejeros y sin Dios. La pregunta con la que comenzó esta historia ha encontrado su respuesta. El precio de la ilusión de que Dios siempre está del lado de quien reza más fuerte es Gilboa. Son 3 hijos muertos en una misma montaña. Son ciudades desiertas en el valle. Es una armadura en el santuario de Astarte. La historia no presenta facturas, simplemente registra el cobro. Y la última pregunta, que no es retórica sino directa. Al contemplar las ruinas de estas ilusiones, ¿te arrojarías sobre tu propia espada para evitar la deshonra? ¿O preferirías rendirte ante un enemigo que no conoce la piedad? Saúl eligió lo primero. Lo que elegirías tú, decídelo tú mismo. La historia se muestra igualmente indiferente ante ambas respuestas.